Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Estamos en el mes de la esclerosis múltiple, el quinto martes que estamos tratando el tema. Justo hoy es el Día Mundial de la Esclerosis. Día que se hizo para conmemorar la enfermedad y dar a conocer a la gente qué es la enfermedad, a quién le da, cosas que ya hemos tratado en los programas anteriores. Recapitulando, esto es una enfermedad que tiene que ver con la inmunidad alterada, que va a volverse en contra de las estructuras de la persona por un proceso equivocado de defensas que van a atacar estructuras propias. Y estas estructuras que se atacan son componentes de la mielina, que es un compuesto lipoproteico, esto es grasa con proteína, que protege a las prolongaciones de las neuronas y permite que la electricidad que genera la neurona se pueda conducir adecuadamente como lo hacen los cables de los aparatos eléctricos, que si el cable estuviera pelón, no pasaría la electricidad tan bien y se perdería o chisporrotearía. Y con el aislante que es el recubrimiento plástico que tenemos en los aparatos, esta conducción de la electricidad se lleva a cabo de la mejor forma. Igualmente, en el sistema nervioso, esta capa aísla al axón, pero permite la conducción de la electricidad de manera adecuada. Y así es como el sistema nervioso funciona rapidísimo, lleva a cabo todas las funciones que debe hacer, la del movimiento, la del habla, la de pensar, la de ver, todo. Cuando la mielina es atacada por estas defensas alteradas, va a haber un daño con mucha inflamación y se van a hacer zonas como placas, y así se le llamó en un principio a la enfermedad de esclerosis en placas, zonas de daño con mucha inflamación alrededor de las prolongaciones de las neuronas que también son involucradas en este proceso inflamatorio. Y de esa manera, la función del sistema nervioso se va a ver afectada cuando sucede un ataque de estos. Este ataque le llamamos brote y el brote puede afectar un solo sitio del sistema nervioso o puede afectar al mismo tiempo varios sitios. Pero cuando sucede este brote, el mismo sistema de nuestro organismo va a echar a andar mecanismos que lo van a detener para que cese la inflamación y pueda empezar a haber un cierto grado de reparación de este daño. Esto hace que la persona tenga fallas en alguna función que le duran varios días o pocas semanas, generalmente no más de 4, y luego remite, mejora, a veces de manera total, o se queda alguna deficiencia de la función, hasta que después de un tiempo impredecible totalmente sucede otro brote y volvemos a tener síntomas de deficiencia de esa misma función o de cualquier otra. Así es como la enfermedad evoluciona por brotes totalmente impredecibles y dando síntomas de fallas en las funciones del sistema nervioso, que pueden ser la vista, puede ser el movimiento de una extremidad o de ambas extremidades inferiores o de
cuerpo, pérdida de la sensibilidad, etcétera. Entonces tenemos una serie de síntomas. Connie. Creo que seguimos al aire. Tenemos una serie de síntomas que, como les digo, se van dando a lo largo del tiempo en personas que empiezan jóvenes a tener la enfermedad, generalmente entre los 20 y los 40 años. Y esto pues necesita un tratamiento que controle este proceso de inmunidad alterada, y a esto le llamamos tratamiento modificador de la enfermedad. Sin embargo, este tratamiento, que puede detener este proceso y evitar que los brotes sigan dándose, no va a curar la enfermedad, pero sí la va a controlar y va a modificar la historia natural. ¿Cuál es la historia natural? Los brotes continúan, va dejando discapacidad con el paso del tiempo hasta que la persona ya no puede a lo mejor caminar o no puede controlar sus esfínteres o ya perdió la vista, no tiene equilibrio, etcétera. Comentábamos también que los síntomas que va dando cada uno de estos brotes no se van a quitar por el uso del tratamiento modificador, y que requerimos agregar tratamiento de los síntomas. Y es justo el tema que abordamos la semana pasada, pero no terminamos, nos faltaron varios de los síntomas de la enfermedad, que pueden ser muchísimos, y sobre esto vamos a continuar hablando. Esto lo vamos a hacer ahorita que me reanuden la comunicación con mi invitado, pero esperamos, perdónenme un minuto para que eso suceda. Vamos a esperar que nos reconecten. Connie, perdón que me escuchen la audiencia, pero necesito que esté con nosotros y que nos diga qué pasó, si me han estado oyendo. Según mi teléfono, estamos conectados, pero mi invitado no lo está. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasó con él. Creo que ya lo tenemos de vuelta. Víctor Hugo, ¿me escuchas? Hola. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos entonces con el doctor Víctor Hugo Gómez Arias, quien es neurólogo adscrito en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y con quien hemos estado platicando de varios asuntos, especialmente de lo que vamos a hacer con los síntomas. La semana pasada, el doctor Gómez nos platicó qué hacer cuando hay trastornos del movimiento, no hay fuerza, la persona no puede mover bien las extremidades en cualquier distribución que acabo de comentar, y requiere rehabilitación para que puedan otra vez a usar sus extremidades de manera lo más cercano a lo adecuado, que muchos de ellos esto es un entiesamiento, un aumento del tono muscular que entorpece todavía más el movimiento, y que esto pues requiere un tratamiento con toxina botulínica en ocasiones para relajar esos músculos, o bien con la terapia física se logra mejorar este tono muscular y también fortalecer las extremidades afectadas. Otro aspecto que discutimos ampliamente fue el control de la vejiga, porque eso es algo que se afecta frecuentemente en las personas con esclerosis múltiple, y pueden tener una vejiga
flácida, es decir, una vejiga que se vuelve como una bolsa de plástico que se llena y no se puede vaciar, o al revés, que tiene una capacidad reducida y se vacía con cualquier estímulo y hace que la persona se esté mojando la ropa, situaciones que se vuelven muy discapacitantes porque las personas ya no quieren salir de su casa porque van a tener este problema y necesitan estar cerca de un baño. Entonces, pues dejan de salir, se aíslan y eso es un problema. También comentamos la cuestión intestinal que puede verse afectada y que se puede manifestar por estreñimiento, rara vez diarrea, pero pudiera ocurrir, y por incontinencia fecal, lo cual hace que sea todavía más difícil para la vida de convivencia de las personas. Entonces, estos dos aspectos que globalmente consideramos de suma importancia y que son muy frecuentemente vistos en las personas con esclerosis múltiple requieren atenderse por el neurólogo, pero también por el especialista en urología para la cuestión de la vejiga y por el especialista de gastroenterología para la cuestión intestinal. Por lo tanto, el tratamiento se va a volver multidisciplinario. Y por el rehabilitador en el caso de los problemas del movimiento, el neurólogo y el rehabilitador para el caso de la aplicación de toxina botulínica, si en el caso particular está indicado. Tenemos otros síntomas adicionales como son dolor, sensaciones raras en las extremidades que también requieren ser moduladas. Y yo creo que empezamos hoy con ese aspecto, Víctor, para seguirnos con otros que también son de suma importancia y que pueden causar una gran discapacidad. Ahorita entonces platiquemos de las cuestiones de parestesias, es decir, sensaciones distorsionadas o franco dolor que las personas pueden manifestar. Adelante, Vic, por favor. Perdón, se nos volvió a desconectar la llamada del doctor Gómez. Ahorita la reanudamos para que nos platique. Víctor, ya estamos de vuelta. Víctor. El manejo integral que tienen que tener las personas con esclerosis múltiple. Existen varios motivos por los cuales se puede presentar el dolor. Es muy importante cuando el paciente con esclerosis múltiple manifiesta dolor en alguna zona de su cuerpo, hacer un abordaje encaminado a descubrir cuál es el motivo por el cual está apareciendo esta sensación dolorosa, porque puede deberse a varios mecanismos. Hay mecanismos que ver con lesiones propiamente de los tejidos y algunos otros dolores que son originados por el daño neurológico como tal, ¿no? Entonces, es muy importante establecer esta situación. Sabemos también que los síntomas de las consecuencias que van trayendo los brotes y los empeoramientos de la enfermedad también incluyen alteraciones de la sensibilidad en general, de la disminución de la sensibilidad. Entonces, también hay que considerar que en el paciente con esclerosis múltiple, las áreas en donde tienen disminución de la sensibilidad pudieran lesionarse sin que se presente dolor, porque la propia pérdida de la capacidad de sentir disminuye esa respuesta. Entonces, ambos escenarios son importantes y ambos escenarios hay que vigilarlos. Entonces, por un lado, cuando se detectan áreas en donde no hay sensibilidad, donde se pierde por completo la capacidad de sentir,
Esas zonas hay que estarlas vigilando, tanto en las consultas como el paciente en su día a día tiene que estar revisando que no tenga lesiones, que no tenga heridas, que no tenga ninguna otra alteración, porque no va, si tuviera una cortada, por ejemplo, o alguna lesión, si no se siente, si no tiene la sensibilidad, pudiera complicarse y el paciente no va a experimentar dolor que le avise que algo está pasando. Entonces, por un lado, cuando hay pérdida de la sensibilidad, hay que estar vigilando las zonas que no sienten adecuadamente porque pudieran lesionarse sin que se reporte dolor. Y por otro lado, cuando sí se presenta una zona con dolor, hay que identificar la causa. Como decíamos, hay varios mecanismos. Por un lado, puede haber espasticidad de la que platicábamos la semana previa, y esta espasticidad puede producir dolor. El incremento en el tono muscular puede acompañarse de dolor de las extremidades que están espásticas. La inmovilidad en sí misma puede causar dolor, aunque no haya espasticidad. El solo hecho de permanecer inmóvil va alterando la manera en que están las articulaciones, la manera en que están los huesos, los cartílagos, los tendones, y eso puede lesionarse por la propia inmovilidad y producir dolor. Entonces, hay que identificar cuál es el mecanismo, porque siempre será importante tratar también la causa. Si el dolor es por la inmovilidad o por toxicidad, pues habrá que dar rehabilitación física que comentaba la semana previa para estas alteraciones, además del tratamiento del dolor. Cuando el dolor se presenta en las extremidades, es lo primero que tenemos que considerar, que se deba a la inmovilidad, que se deba a la espasticidad o alguna otra alteración ortopédica en los huesos, en los tendones, que esté relacionada con esta inmovilidad. Cuando el dolor se presenta en otras regiones como el tórax o el abdomen, pues siempre habrá que buscar una causa en esos órganos. Es decir, no porque el paciente tenga esclerosis múltiple, habrá que considerar que todo lo que le ocurra es debido a la enfermedad, porque las personas con esclerosis múltiple pues también se pueden enfermar de otras cosas. Entonces, no es infrecuente, no es raro que una persona con esclerosis múltiple empiece con un dolor en el abdomen debido a una litiasis, por ejemplo, a piedritas en la vesícula, que no tienen nada que ver con la enfermedad, pero que cuando empiece con el dolor se interprete como que es parte de la enfermedad, es por los brotes, y no se investigue más a fondo hasta que se complique o aparecen otros síntomas. Entonces, el abordaje de dolor abdominal o de dolor en el tórax se tiene que hacer como en cualquier otra persona que no tenía dolor en esas regiones y que empieza con dolor en esas regiones, porque como decíamos, las personas con esclerosis múltiple no están exentas de enfermarse de otras cosas. Particularmente cuando hay dolor en el abdomen, una de las situaciones que son frecuentes y que sí están indirectamente relacionado con la enfermedad, es situaciones que tienen que ver con lo que platicábamos la vez anterior de las alteraciones de la motilidad tanto de la vejiga como del intestino. Entonces, cuando hay una dificultad muy grave para vaciar la vejiga y hay una retención de la orina que se extiende se distiende de manera excesiva la orina porque no se puede liberar de la orina, puede aparecer dolor. Cuando hay constipación y se acumula la materia fecal porque no se mueve dentro del intestino, porque el intestino no se mueve adecuadamente, eso también puede generar dolor. Entonces, finalmente es buscar la causa cuando el dolor se presenta en esas zonas. El dolor de cabeza también es algo que se puede presentar en personas con esclerosis múltiple, diríamos algo similar a lo que decíamos en otros dolores, es decir, investigar la causa. Una persona con esclerosis múltiple puede tener migraña, una persona con esclerosis múltiple le puede doler la cabeza por cuestiones tensionales, por cuestiones emocionales. Entonces siempre habrá que hacer una investigación adecuada sobre las características del dolor de cabeza para determinar qué tan relacionado puede estar con la enfermedad. Sí existe un pequeño porcentaje de pacientes en donde los brotes de esclerosis múltiple, los procesos
de inflamación en el cerebro propios de la enfermedad ocasionan dolor. Si hay algunas personas que les tienen dolor de cabeza debido directamente a la enfermedad, pues, sí hay unas personas que les pasa eso. Sin embargo, no es lo más habitual y siempre habrá que pensar en otras posibilidades. Primero, como una migraña, que es mucho más común, o un dolor de cabeza de causa tensional. Las personas con esclerosis múltiple, como estamos viendo, al tener múltiples complicaciones por su enfermedad, requieren de tratamientos, además de la medicación que estén utilizando para detener los brotes de la esclerosis múltiple. Y esos medicamentos también pueden dar dolor de cabeza como síntoma, como efecto adverso. Entonces, es otra situación que se tiene que considerar cuando una persona con esclerosis múltiple empieza con un dolor de cabeza. También se tiene que investigar si pudiera estar relacionado con el inicio de algún tratamiento. Algunos de los medicamentos que se utilizan para relajar la vejiga pueden dar dolor de cabeza como efecto adverso. Algunos medicamentos modificadores de la enfermedad, como los interferones, por ejemplo, también pudieran dar dolor de cabeza en los días que la persona se lo aplica. Entonces, el dolor es un síntoma muy incómodo, es un síntoma muy molesto, y cuando se presenta en una persona con esclerosis múltiple, dependiendo del sitio en donde se encuentre el dolor y de las características propias de cada persona, pues se tendrá que buscar primero que nada una explicación antes de dar solamente tratamiento para quitar el dolor. Es decir, siempre tenemos que tener una idea clara de qué es lo que está produciendo el dolor y siempre tener en mente que las personas con esclerosis múltiple también se pueden enfermar de otras cosas que cause dolor, y no asumir inmediatamente que cualquier dolor que sientan es por la enfermedad, y quizá si pensamos eso, dejemos pasar alguna otra situación que amerite de un tratamiento. Muy bien. También podemos tener, bueno, ya comentaste, ¿cuáles son los motivos de dolor o de estas sensaciones incómodas como distorsiones de la sensibilidad? Identificamos cuál es el origen, eso es claramente necesario, pero ya una vez que descartamos que haya un motivo ajeno a la enfermedad, ¿qué es lo que le recomendamos a los pacientes? Claro, una vez que hacemos este acercamiento inicial, habrá que dar tratamiento para que las personas pues dejen de tener dolor. El dolor es un síntoma sumamente desagradable, entonces necesitamos mantener a la persona libre de dolor. Se pueden utilizar estrategias como primero que nada, tratamientos analgésicos simples, es decir, muchos de los dolores que se presentan por la inmovilidad o por todo esto que ya dijimos, pueden responder a los analgésicos habituales que uno consume cuando tiene cualquier dolor transitorio. Puede también funcionar en personas con esclerosis múltiple. Entonces, estos antiinflamatorios son ampliamente utilizados, y más de la mitad de las personas que son tratadas con este tratamiento, con este manejo inicial de antiinflamatorios o de analgésicos simple, se resuelve el dolor, mejoran de los síntomas solo con indicar alguno de ellos. Entonces, siempre empezar de acuerdo a lo que indica la escalera analgésica de la OMS, pues siempre tenemos que empezar con los medicamentos que tienen menos riesgo de efectos adversos, y en este caso son bastante útiles. Nuestra primera estrategia, nuestra primera línea será iniciar tratamientos analgésicos, digamos, normales o sencillos, los que habitualmente utilizamos. Después de esa línea, si no es suficiente, se pueden considerar otras líneas de tratamiento, como pueden ser medicamentos derivados de la morfina, lo que le llamamos los opioides, medicamentos como el tramadol, por ejemplo, que es uno de este grupo, o algunos opioides más fuertes, pues dependiendo de las características del dolor, pero siempre será en escalera, ascendiendo de los medicamentos más habituales y los que tienen menos efectos adversos hacia los que van teniendo pues mayor cuidado, como son los opioides.
Además de este que sería tratamiento pues meramente sintomático, es decir, medicamento solo para quitar el dolor, también tendríamos que valorar, dependiendo de cada caso, el uso de moduladores de dolor. Muchos de los pacientes con esclerosis múltiple, la causa del dolor es un dolor central, un dolor por el daño como tal de las fibras nerviosas en las vías del dolor, y en esos casos tendrá utilidad utilizar, además de los analgésicos, que es para quitar dolor en general, tratamientos moduladores. Estos tratamientos que son moduladores no funcionan como analgésicos directos, es decir, no quiere decir que en el momento del dolor uno se los toma y en ese momento se quita. Esa no es la función. Los moduladores van favoreciendo que las señales nerviosas se dejen de transmitir de manera anormal y deje de producirse esas señales de dolor. Entonces podríamos decir que esos tratamientos son preventivos del dolor, tratamientos que uno tiene que tomar todos los días para que se vaya regulando la manera en que trabajan las vías neurológicas, y eso va disminuyendo después de cierto tiempo el dolor. De este grupo de tratamientos tenemos varios, la mayoría son medicamentos que se utilizan para otras cosas, también relacionadas con el cerebro. Algunos medicamentos para la depresión tienen utilidad como moduladores de dolor y se pueden utilizar. Algunos medicamentos para epilepsia también tienen función como moduladores de dolor y los utilizamos en ese sentido. Eso es importante remarcarlo porque muchas personas, cuando indicamos uno de estos moduladores, los buscan porque es muy habitual que actualmente todos tenemos acceso a la información de una manera muy rápida. Entonces buscan y pues lo primero que encuentran es que son antidepresivos o que son medicamentos para la ansiedad o que son medicamentos para la epilepsia, y bueno, no se los dejan de tomar. Eso no es adecuado porque, bueno, todos estos medicamentos, como tienen actividad en el cerebro, pues pueden funcionar para más de una cosa. Entonces, en muchos casos funcionan muy bien utilizar estos moduladores, estos medicamentos que van a tomarse todos los días las personas para que poco a poco vaya disminuyendo la sensación dolorosa. En algunos casos se pueden recurrir cuando no funciona ninguna de estas alternativas, o sea, analgésicas de varios tipos y neuromoduladores sigue sin funcionar. Podemos utilizar algunas medidas como la estimulación eléctrica de los nervios, que eso puede funcionar en algunos pacientes, estimulación transcraneal, ya sea directa o magnética, también puede funcionar, y son algunas estrategias que en casos muy refractarios al tratamiento pues pudieran ser una opción para aliviar o disminuir estos síntomas dolorosos. Muy bien, nada más yo quisiera hacer hincapié que cuando les damos tratamiento modulador, si no les damos una amplia explicación, en vez de tomarlo todos los días, que es como se va a producir el buen efecto, se lo quieren tomar cuando el dolor recrudece, como si fuera un analgésico, y de esa manera no les va a funcionar. Entonces hay que entender primero cuál es el mecanismo por el cual estos medicamentos ayudarán, para que la persona entienda por qué razón la indicación va en ese sentido, de que hay que tomarlo todos los días porque va a aliviar de manera efectiva a un plazo mediano o largo plazo una molestia que se ha vuelto crónica. Entonces, con ese entendido, pues ya sabemos que disponemos de los medicamentos que mencionó el doctor Gómez, como algunos antidepresivos, algunos medicamentos que se dan para crisis epilépticas, y que los analgésicos a lo mejor ya no tienen un papel cuando el dolor se ha vuelto crónico, aún sean muy potentes. Entonces, esto hay que individualizarlo, ver las características del caso y decidir cuál será el medicamento de elección para esa persona. Bueno, hemos abarcado hasta ahorita problemas
motores del movimiento, problemas de la sensibilidad alterada o de francodolor, problemas de las cuestiones esfinterianas, y tenemos, bueno, yo creo que la mayoría de los pacientes caerá dentro de estas categorías con sus síntomas. Tenemos dentro de lo motor, yo quisiera regresar un poquito antes de continuar, con que puede haber mucha incoordinación para los movimientos de las extremidades y para caminar. A esto le llamamos ataxia. Eso quiere decir el término médico, que hay una incoordinación. Entonces, esto desafortunadamente no tenemos un medicamento que nos pueda funcionar porque no es factible con alguna acción farmacológica modificar esto, pero sí podemos ayudar. ¿Qué hacemos cuando la gente tiene ataxia? Bueno, en esos casos el tratamiento que mejor puede ayudar es la rehabilitación física. Existen diversas modalidades, hay técnicas especiales de reeducación de la marcha que sirven para que las personas puedan caminar mejor. Incluso se puede recurrir a algunos aparatos como el Locomat, que es un aparato que se usa en fisioterapia. Es como un robotcito donde uno se sube y que va como ayudando a dar los pasos, y que ha reportado pues muchos beneficios o una mejoría significativa para estas personas que tienen dificultades para caminar. De tratamientos farmacológicos, existe un medicamento aprobado para mejorar la marcha, para mejorar el caminar de las personas con esclerosis múltiple, que es la fampiridina. Es un medicamento que usamos poco, la verdad es que se usa poco. El costo es muy alto y el beneficio en la marcha es muy pequeño como para el costo mensual de sostener un tratamiento con fampiridina, pero bueno, es una opción que está ahí, que existe y que algunas personas quisieran intentarlo si están de acuerdo en asumir el costo y que el beneficio no es tan espectacular, pero bueno, es una opción más que se tiene en esclerosis múltiple. La ataxia muchas veces se acompaña de alguna otra alteración en el movimiento, principalmente de temblor. El temblor es una situación que también se ve con frecuencia en esclerosis múltiple, principalmente asociado a lesiones o alteraciones en las vías que tienen que ver con el control del movimiento. En ese sentido, además de lo que ya se mencionó de la rehabilitación, también nos podemos apoyar de algunos medicamentos. Siempre habrá que identificar qué tanto está influenciado el temblor por la debilidad. La debilidad es cuando no es una parálisis completa, que las personas pueden moverse con cierta libertad, pero que la extremidad no está completamente sana en cuanto a su fuerza. Puede haber un temblor ocasionado por la debilidad o al sostener objetos. Entonces, se tiene que reforzar esas medidas de fisioterapia para mejorar la fuerza, para mejorar la coordinación, y si el temblor persiste, se puede recurrir a algunos medicamentos. No son diferentes a los que se usan para otras formas de temblor, para personas que tienen temblor esencial o que tienen temblor como manifestación de algún otro problema neurológico. Son muy similares más bien son los mismos tratamientos que utilizamos para mejorar el temblor. Entonces, es otro aspecto que suele acompañar a las alteraciones de la coordinación y de la fuerza, que también se tiene que evaluar, porque a veces eso es lo que limita mucho la funcionalidad de las personas, que el temblor aparezca cuando uno sostiene objetos. Puede hacer muy difícil el que puedan comer por sí solos, el llevarse la cuchara a la boca o levantar el vaso con algún líquido. Eso puede hacerse muy difícil si se exacerba el temblor. Entonces, es otro síntoma, otra complicación que acompaña a estas alteraciones motoras,
que también debe considerarse y que tiene su propio tratamiento. Sí, que muchas veces no es todo lo efectivo que quisiéramos, como podemos lograrlo en otros de los síntomas, pero siempre hay que intentarlo porque a veces es sorprendente la respuesta que la persona tiene. Y a veces, aunque tenemos una expectativa muy buena, tenemos cero respuesta y no logramos un control, pero siempre hay que intentar algo para tratar de aliviar esto, sobre todo si se ha vuelto muy discapacitante, interfiriendo con muchas otras actividades. Bueno, recordemos que el cerebro es el órgano del pensamiento. El cerebro tiene unas funciones especiales que distinguen al ser humano de otras especies animales. Y estas funciones especiales les llamamos funciones cerebrales superiores o funciones mentales. Esto puede tener una falla con motivo de la esclerosis múltiple. Y cuando encontramos este tipo de fallas, le llamamos alteraciones cognitivas o cognoscitivas. ¿Qué podemos decir sobre este aspecto, Vic? Sí, es un aspecto muy importante de la enfermedad, igual que otros de los síntomas que hemos mencionado, pues se relaciona con la severidad y el tipo de esclerosis múltiple. Sin embargo, las alteraciones cognitivas, a diferencia de otras alteraciones físicas, como puede ser pues tener debilidad o tener la incontinencia, todo esto de lo que hemos platicado, que se relacionan mucho más directamente con el brote, con las cargas lesionales. En este caso de las alteraciones cognitivas, tiene mucho que ver, por supuesto, el qué tan activa es la enfermedad, si hay muchas alteraciones, en muchas lesiones, pero tiene más que ver con otro aspecto importante de la enfermedad, que es el daño como residual que va quedando de todo este proceso inflamatorio y que convierte a la enfermedad, a la esclerosis múltiple, no solo en una enfermedad donde se inflama y se desinflama ciertas partes del cerebro, sino también una enfermedad en la cual se va produciendo una degeneración. Es decir, hay dos procesos simultáneos que ocurren en la esclerosis múltiple. En algunos momentos de la enfermedad es más predominante uno de ellos y en otros es más predominante el otro, pero en realidad en la esclerosis múltiple coexisten este proceso inflamatorio que por muchos años se consideraba como el único que importaba y al cual se le adjudicaba todo lo que ocurría en la enfermedad, pero ahora sabemos que paralelamente a esto también hay un proceso degenerativo en el cual se va perdiendo el volumen del cerebro, se van dañando otras estructuras de las neuronas, además de esta cubierta de mielina de la que se platicaba en el inicio, y eso a la larga va produciendo alteraciones en otras funciones que son justamente estas, las funciones cognitivas. Entonces, en cuanto a este impacto de las funciones intelectuales ocasionado por la esclerosis múltiple, podríamos decir inicialmente que investigar intencionadamente en todas las consultas de los pacientes con esclerosis múltiple sobre la detección oportuna de estos primeros fallos. Tanto en el interrogatorio, es decir, que la persona, preguntarle a la persona directamente si ha tenido problemas de memoria, problemas para reconocer personas, problemas para recordar nombres, problemas para manejar, para hacer cuentas o cosas así, pero también es importante hacer dirigidamente estudios, pruebas que se pueden hacer en consultorio para detectar oportunamente estas primeras alteraciones, porque es frecuente que en personas que no tienen síntomas todavía, personas que no notan ninguna alteración en su rendimiento cognitivo, cuando aplicamos pruebas específicas para evaluar algunos procesos,
detectamos que ya hay ciertas fallas. Entonces, esta primera parte es muy importante porque se tiene que hacer siempre que el paciente acude a consulta, no solamente estar investigando lo que hemos hablado previamente, que también es muy importante, pero no es lo único, no solamente es revisar que el paciente pueda caminar, que el paciente tenga fuerza, que el paciente tenga coordinación, todo eso es importante, pero igual de importante es también aplicar estas otras pruebas en donde se detecten oportunamente estos cambios. Y cuando se detectan estos cambios, conviene hacer una segunda evaluación mucho más profunda. Normalmente las pruebas que hacemos en consultorio, que las hacen las consultas, son pruebas muy breves que nos dan una idea, digamos, a grandes rasgos de las funciones cognitivas, que nos dan como un panorama global, rápido, para detectar problemas. Pero no es suficiente, una vez que se detectan, quedarnos con esa prueba. Lo ideal es que se haga una evaluación en forma de todas las funciones cognitivas, que suelen ser evaluaciones con pruebas un poquito más tardadas, para analizar con mucho más detalle cada uno de los procesos cognitivos. Estas pruebas se conocen como evaluación cognitiva o evaluación neuropsicológica. Estas evaluaciones neuropsicológicas se hacen pues de una forma más extensa para detectar oportunamente estos cambios. Es muy importante mencionar también que como esta enfermedad es de las que más genera conocimiento nuevo, eh, muy frecuentemente se saben cada vez más cosas de la enfermedad. En los inicios de que se iniciaron los primeros tratamientos para esclerosis múltiple, toda esta parte de la degeneración y toda esta parte del volumen cerebral no se tomaba tanto en cuenta. Como decía, al inicio la enfermedad se consideraba algo exclusivamente inflamatorio y exclusivamente del daño a la mielina, que es la cubierta de los nervios. Entonces, la mayoría de los tratamientos, de los primeros tratamientos de los que se trata enfermedad, se casos aspectos y no se evaluaba tanto este otro aspecto degenerativo, que es el que más tiene que ver con las funciones cognitivas. Entonces, muchas veces los tratamientos para esclerosis múltiple, sobre todo los primeros, ayudan mucho para evitar los brotes, para evitar la aparición de más lesiones en la resonancia, pero no hay tanta énfasis en esos tratamientos enfocado a disminuir también esta otra parte del volumen cerebral y de las capacidades cognitivas, lo cual ya se contempla en los tratamientos más novedosos que tenemos, los últimos medicamentos que han salido al mercado para esclerosis múltiple. Ya cuando se evaluaron estos nuevos tratamientos, ya se contempló también este otro aspecto. Entonces, bueno, también nos pueden ayudar para eso. Es importante cuando se detecta y sobre todo cuando ya hay alguna alteración que repercuta en la funcionalidad de las personas, iniciar una rehabilitación cognitiva. No hay un tratamiento de medicamento que pueda ser útil para mejorar estos aspectos cognitivos, pero sí existen múltiples estrategias de terapias y de rehabilitación cognitiva que se pueden utilizar. Esas tienen que ser completamente individualizadas, no existe una fórmula de una estrategia o de una rehabilitación cognitiva que sea aplicable a todas las personas con esclerosis múltiple. Justamente una de las intenciones de hacer una evaluación neuropsicológica completa es, por un lado, detectar exactamente los dominios y los procesos en donde hay problemas, porque eso nos sirve también para, con base en eso, establecer qué procesos son los que deben rehabilitarse y establecer un plan de tratamiento neuropsicológico, de ejercicios específicos para los dominios, para los procesos que estén afectados. Entonces, el trabajo con el neuropsicólogo tiene que ser muy estrecho, tanto para la evaluación que nos va a decir en dónde hay problemas, como para la rehabilitación, que serán estas estrategias y estas pruebas que se hacen para que las personas puedan mejorar en cuanto a esos aspectos.
igual que en las otras complicaciones de la esclerosis múltiple, y como lo decía la doctora Núñez, no siempre la respuesta que vamos a tener es tan favorable como nosotros quisiéramos. A veces, a pesar de detectar oportunamente estas alteraciones y a pesar de que se establezca un adecuado diagnóstico neuropsicológico y un adecuado plan de rehabilitación neuropsicológica, a veces, a pesar de eso, pues no hay tanta mejoría o no se logra recuperar la funcionalidad en la medida que uno quisiera. Así es. Y bueno, esto que acabas de decir hace entender muy bien que el tratamiento es totalmente individualizado, que una persona a lo mejor tiene muchas fallas de atención, pero no tiene fallas constructivas o del espacio, y entonces las estrategias de rehabilitación van encaminadas a tratar de subsanar esa falla aprovechando las funciones que están todavía correctamente accionando. Entonces, pues es un aspecto bien importante. Desafortunadamente, las alteraciones cognitivas suceden con frecuencia, sobre todo en las fases ya de mucha degeneración, que son fases más tardías de la enfermedad, pero también se ha visto que personas que apenas están debutando con los primeros síntomas de la enfermedad ya podrían tener algunas alteraciones de sus capacidades mentales. Y para que funcionemos en todas nuestras actividades, estas funciones son muy importantes porque nos permiten planificar nuestras acciones que necesitamos para hacer cierta tarea, etcétera. Y si no tenemos esto, vamos a tener muchas fallas en las actividades de trabajo, sobre todo en las actividades laborales, y tener que dejar un trabajo pues no es lo que uno quisiera porque se puede perder el servicio médico, etcétera. Entonces todo esto se va encadenando de tal manera que debemos prestarle atención a todos y cada uno de los aspectos que tiene la enfermedad, porque allí puede haber alguna falla en la que debamos realizar algún tratamiento o acción. Así que, pues, individualizar es muy importante. Bueno, el programa de hoy le titulamos Tratamiento de los síntomas de la enfermedad y otros apoyos. Tenemos necesidad de ir subsanando situaciones conforme se van presentando. La enfermedad evolucionará en brotes inicialmente, pero luego viene ya un empeoramiento si el tratamiento elegido no detiene esto y no logramos del todo el cambio de la evolución de la enfermedad. Algunas personas no han tenido la fortuna de recibir tratamientos de alta efectividad cuando los requerían, y pueden mantenerse como medio sobrellevando la enfermedad, pero esta va dando acúmulo de lesiones, acúmulo de discapacidad, y pues hay que buscar otras opciones de tratamiento modificador, pero hacer mucho hincapié en los síntomas también y tratar, pues como dije, todos estos aspectos, no desatender ninguno. ¿Qué apoyos requiere, aparte de los apoyos médicos, una persona con esclerosis múltiple? Bueno, requiere que se le diagnostique oportunamente. Para esto, el apoyo primordial es que los médicos que lo detecten en sus síntomas iniciales piensen en la enfermedad, y un apoyo es que estos síntomas y todo este cuadro tan complejo que a veces tenemos en los pacientes con esclerosis múltiple, lo conozcan los médicos de primer contacto y sospechen la enfermedad. Por lo tanto, un apoyo es que
el médico de primer contacto reciba información sobre la enfermedad para que la sospeche o francamente la detecte y la canalice con el especialista que la va a atender, que el especialista es el neurólogo. Idealmente, en los países desarrollados, los especialistas que atienden esclerosis múltiple, además de la neurología, tienen un posgrado adicional donde se les entrena sobre la enfermedad, lo cual tenemos aquí también, pero el número es todavía muy pequeño para que estos super especialistas en esclerosis múltiple sean los que atiendan a todos los pacientes. No se darían abasto de ninguna manera. Entonces, lo que necesitamos es justo hablar de la enfermedad, incluir la enfermedad en los programas de los médicos de primer contacto y mantener actualizados a estos médicos y desde luego a los neurólogos para que puedan hacerse cargo adecuadamente de estos pacientes. También hay apoyo desde el punto de vista social. La enfermedad causa unas reacciones emocionales muy importantes, la sensación de que la persona va a terminar atada a una silla de ruedas y se ve un panorama bastante sombrío en la evolución de la enfermedad y es necesario proporcionar información a la gente a través de muchos recursos que podemos utilizar. Y uno de ellos es los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda para esta enfermedad y de los cuales pues hay bastantes en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de los grupos de apoyo, Vic? Doctor Gómez, no me está escuchando, creo. No sé si tu micrófono no está funcionando, Víctor. Bueno, en lo que logramos que se reincorpore con nosotros, pues vamos a comentar que la historia no la historia natural, la historia, lo que sucede en el mundo en relación a esta enfermedad, pues ha pasado por la etapa de apenas identificarla y saber cuáles son los síntomas y no tener absolutamente nada que ofrecer, hasta la época actual en que tenemos ya bastantes recursos que nos pueden ayudar a modificar la enfermedad, tenemos los tratamientos sintomáticos y demás, pero el poder compartir estas preocupaciones con otras personas que padecen lo mismo, consideramos que es algo muy importante. Es a la vez un arma de doble filo porque las personas que están muy bien y ven a quienes ya tienen una enfermedad muy avanzada, visualizan su futuro cuando no necesariamente es así. De cualquier manera, la información siempre es muy importante. La gente tiene que estar informada de lo que está sucediendo, qué es lo que puede pasar para preverlo o modificarlo. Y si desafortunadamente llegan a ese punto tan temido de que hay muchos problemas que ya no tienen vuelta atrás, pues también tener el apoyo solidario de personas que padecen lo mismo con sus familias. Y desde luego el apoyo en recursos con aditamentos, por ejemplo, el bastón o la andadera o la silla de ruedas que van a permitir un mejor desplazamiento para las personas. El también conseguir
rehabilitación, el conseguir tratamientos modificadores de enfermedad para aquellos que no disponen de estos medicamentos en los lugares donde los atienden, no tienen derecho a biencia en una seguridad social, de lo que hablábamos en su momento, que es donde se les puede dar el tratamiento, que es muy costoso. Entonces, los grupos tienen esta función de ayudar a apoyar, como dice el nombre, el grupo de apoyo a las personas en sus pues tratar de que los recursos se les alleguen para que puedan mejorar de alguna manera, tener una mejor calidad de vida. Pues todo esto es una gran inquietud y es lo que ha motivado que se creara una fecha para hablar sobre la esclerosis múltiple. Y como dijimos al principio del programa, estamos en el Día de la Esclerosis Múltiple y no nada más van a escuchar lo que decimos en este programa, sino seguramente en los noticieros, seguramente van a conocer de actividades informativas que se están llevando a cabo en hospitales o en instituciones. Y todo esto va encaminado a que se conozca la enfermedad, se detecte oportunamente y se reciba el tratamiento apropiado, que idealmente debería ser para todos y cada uno de los pacientes que padecen esta compleja, complicadísima enfermedad. Víctor, te perdimos y te recuperamos. Una frase final para despedirnos, por favor. Sí, pues gracias por la invitación, doctora, y pues esperemos que esta fecha y este tipo de programas sirvan para difundir información para esta enfermedad. Muchísimas gracias, Víctor. Volvemos a insistir, la información es muy importante para saber qué enfrentamos y cómo hacerlo mejor. Nos despedimos por ahora, terminamos este ciclo de la esclerosis múltiple y los esperamos con otro tema la semana que viene. Buenas tardes, mil gracias al doctor Gómez por su presencia y a ustedes por su atención. Buenas tardes. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.